Mira, más que el oro vamos a hablar sobre la plata, ¿vale? Que le llevo haciendo seguimiento bastante tiempo y hace mucho tiempo que no la actualizo. La plata a largo plazo, para que veas los comportamientos que buscamos. Luego el precio hará lo que quiera y saldrá bien o saldrá mal, pero esto es lo que buscamos sí o sí, siempre. ¿Vale? Que el precio venga cayendo o subiendo nos da igual. Lateralización, ¿vale? Rotación, donde se detiene ese movimiento tendencial, en este caso bajista. Y aquí es donde tenemos que estar, aquí es donde queremos estar. Esto es lo que queremos buscar siempre, sí o sí. Vale, este es el uno que hemos dicho. Del trinomio operativo, este es el uno, la sacudida. ¿Esto qué es? Esto es el 2, la muestra de fortaleza. Queremos estar ahí sí o sí. A partir de ahí, pues no hemos tenido todavía ese movimiento de desequilibrio al alza, de continuación, de confirmación de esta acumulación, ¿vale? Causa-efecto, no lo hemos tenido. Pero es que más interesante que eso es que tampoco hemos tenido el reingreso, ¿vale? Que es la tercera huella que le vamos a exigir sí o sí a todos los esquemas acumulativos antes de querer valorar de manera confiable una entrada en compra, ¿vale? Esa tercera huella de no reingreso, de momento la tenemos, ¿vale? Ahí está. A partir de ahí, pues hemos planteado en diversas ocasiones, además un gráfico que lleva mucho tiempo desarrollando, posibles entradas. Yo además, como me gusta mojarme, no tengo ningún tipo de problema. Posibles entradas. Porque esto, ¿por qué? Podría haber hecho simplemente ruptura, el test, dos test si quieres, como estos dos que tienes aquí, y a partir de ahí irse. ¿Vale? Como podría haber hecho lo que quiera. ¿Qué parece estar desarrollando? Por una estructura menor, dentro, encasillada, contextualizada dentro de la mayor, ¿vale? Que en principio, y dado el contexto en el que se encuentra de volumen por abajo, posible acumulación por abajo, el evento de sacudida, la muestra de fortaleza, nos sentimos obligados a tratar todo esto como potencial reacumulación. ¿Vale? Pero no es un invento, no es porque queramos que así sea, no es porque por nada que esté que no se acuda a la lógica, ¿vale? Está todo relacionado con la lógica, con el análisis de oferta y demanda que estamos haciendo. Todos los indicios, todas las huellas apoyan, van en línea de pues, lo que estamos planteando. De esta acumulación, ruptura, algún tipo de test sin saber exactamente la naturaleza y cómo va a desarrollar ese test para posteriores continuaciones. Ese es mi escenario. Luego el precio hará lo que quiera. Ahora estará aquí, a lo mejor te sacude de nuevo y se baja y se va a $10. Pues que haga lo que quiera, pero la probabilidad para nosotros está en buscar siempre lo mismo, en hacer siempre lo mismo y en favorecer siempre los mismos escenarios, siempre y cuando se comporte el mercado de esa manera. Vale. Entonces, yo tengo varias entradas hechas que nos dejo por aquí. Eh, que no se hayan ido todavía no quiere decir que sean malas, porque podría perfectamente haberse ido. Para el que quiera entrar, para el que esté valorando compras, pues me parece interesante esa dinámica bajista como línea de control bajista, como una huella más que podemos exigirle a los compradores que rompan para que nos denoten con mayor fortaleza que quieren empujar el precio al alza, pues a lo mejor una sacudida, una ruptura de esa línea nos parecería interesante para seguir favoreciendo compras. Vale. A lo mejor le da por trabajar una nueva estructura en esa zona y nos deja ahí próximas semanas cotizando de nuevo antes de hacer algo parecido. Vale. Más interesante que lo que suceda en el corto plazo es de dónde venimos. Es súper interesante tenerlo en cuenta para plantear escenarios sólidos. Y en línea de esto, hace tiempo que no lo saco, pero para que veáis lo que buscamos siempre es exactamente el comportamiento que nos dejó Cameco. Y le vais a ver un parecido pues, más que razonable a lo que hizo la plata. Esta la pudimos operar y ya estamos fuera. Y operamos exactamente ese comportamiento. Movimiento bajista, esa lateralización, esa rotación, sacudida,
sacudidas. Es que tenemos que estar siempre buscando eso, sacudida. Muestra fortaleza. Muestra fortaleza. Y fijaos qué diferencia en lo que la plata nos ha hecho. Se ha quedado aquí mareando. Esto que hizo, un pequeño test ahí, pequeños test y se fueron. Vale, para que veáis la diferencia de... Si yo estoy en zona operativa, tengo todos los indicios detrás de mí que me apoyan esa hipótesis, voy a buscar cualquier excusa, y entendiendo esa excusa como mi gatillo de entrada, para entrar al mercado. Vale, porque tengo absolutamente todo. Tengo esto y ya estoy fuera. Estoy buscando ese movimiento correctivo en forma de test para continuar, ¿vale? Para desarrollar ese movimiento tendencial fuera del rango. Pues este es un ejemplo exactamente igual de lo que buscamos en la plata o en muchos otros, ¿vale? Siempre lo mismo. La sacudida muestra fortaleza y el no reingreso al rango. Es fundamental.